8 de la mañana, 16 minutos. Felipe, se cayó el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y sus empleados que siguen en huelga. Se habían comprometido a pagarle una prima a los empleados, usted recuerda, el año pasado, parte este año, pero con los temas fiscales, con los temas de apretón, con los temas de caja de que tiene el gobierno, no tienen cómo pagarles la prima. Pero fuera de eso, le están diciendo a los empleados del Ministerio de Trabajo en huelga que tienen que ir a trabajar, si no, no les van a pagar los días no trabajados. Curioso, ¿no? Curioso resulta que en un gobierno como este, que supuestamente protege a los trabajadores, los del Ministerio del Trabajo, pues estén en esa situación, estén en huelga. Tiene usted razón, les tumbaron un 50% adicional que les iban a pagar, pero me sorprendió mucho es la manera en que la tumbaron, Néstor. ¿Por qué? Porque fue mediante un comunicado, una carta, o yo no sé cómo se llamará eso, un acto administrativo de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. El problema, Felipe, para ellos es que ya había acuerdo. Claro, ya había un acuerdo con la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda. Entonces, Felipe, lo que hicieron fue desautorizar desde la presidencia el acuerdo al que habían llegado en el Ese documento lo firma la directora del DAPRE, Laura Sarabia, entre otras cosas. Entonces, por eso digo que es curioso, ¿no? El ministro de Trabajo encargado es el viceministro, está encargado, la ministra está fuera de Colombia, es el doctor Iván Jaramillo. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, para ti, para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes, un saludo muy especial. Gracias a usted por atendernos. Tiene muchas cosas particulares lo que está pasando hoy en el ministerio. Felipe menciona algunas, Víctor le menciona otras. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su lectura, ministro, de la paradoja que hay alrededor de lo del Ministerio de Trabajo? Sí, los venía escuchando a ti, a Felipe, también los saludo muy especialmente, a Víctor. Néstor, estamos en una mesa de diálogo, está en este momento en un cese colectivo de actividad de los servidores. Nosotros estamos en una mesa de diálogo pavimentando la ruta para finalizar este conflicto colectivo. Sobre la bonificación especial que está incluida en el acuerdo colectivo de la vigencia 2023-2025, yo les venía escuchando, efectivamente hay que mirar el texto de lo acordado. El texto del acordado, conforme a lo que ordena además la norma base para este tipo de negociaciones, que es el decreto 160/2014, se acuerda el pago de una bonificación del 50% de la asignación salarial a los servidores. Pero si tú miras el parágrafo lo que dice es que el ministerio compromete su voluntad política y administrativa para adelantar los trámites para que esta bonificación se haga efectiva. ¿Por qué? Porque el ministerio pues no es el titular ni toma las decisiones de decreto y presupuesto, sino que esas son decisiones reservadas al señor presidente, conforme a lo previsto en el artículo 189 de la Constitución Política. Lo que hizo el ministerio fue gestionarla, como ustedes lo vieron y lo estaban advirtiendo ahorita en su intervención, no lo aprobaron. Llevar la Hacienda, y Presidencia no la aprueba por objeciones jurídicas y económicas. Entonces, la ruta de todos los decretos en el país es esa. La firman los ministros que están involucrados en la situación que se vaya a regular, y el presidente es el que tiene la reserva conforme al artículo 189, numeral 11 de la Constitución. Pero el ministerio no podría, conforme a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 5 del decreto 160, otorgar prestaciones sin esa ruta y en esos compromisos presupuestales y jurídicos. El compromiso, este compromiso del que estamos hablando, de esa bonificación, fue el año pasado, ¿cierto? 2023, sí, señor. Y alcanzaron a pagar 2023-2025. Alcanzaron a pagar el año pasado una parte de ese compromiso. El 25% en el mes de diciembre, correcto. ¿Y cuál es la duda jurídica si ya pagaron el 25%? Que justamente en criterio de Presidencia, el artículo 7, parágrafo 2 del artículo quinto, no habilita el reconocer esa bonificación sí que haya previamente la asignación presupuestal, como te digo. Como es un hecho conocido por todos, hay una situación fiscal del país que no habilita ese título, que luego va a posibilitar el pago del 50%. Entonces tú tienes en el 160 una habilitación previa contra asignación presupuestal y una autorización de Presidencia para poder continuar. Pero no es, digo, para hacer claridad, no es un tema jurídico, es un tema de plata. El tema jurídico es que no hay plata. El tema jurídico es que debe condicionarse a que haya una asignación presupuestal como título para poder reconocer la asignación. Sí, hay un concepto del ministro de Hacienda o del Ministerio de Hacienda sobre este particular, señalando que la partida presupuestal no está disponible. ¿Ricardo? Sí, señor. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, ministro. Mira, lo hemos tramitado.
y hay un hecho sobreviviente que es este tema de la restricción presupuestal. Entonces, Presidencia decide que, conforme a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 5 del decreto 160, no es posible habilitar esa bonificación y firmar el decreto. Como te digo, los decretos tienen una ruta que hay que posibilitar. Lo que sí te digo es que el artículo al que nos estamos refiriendo, que consagra esa bonificación del que estamos conversando, tiene un parágrafo que condiciona obviamente la interpretación de la obligación del Ministerio. La obligación del Ministerio es de medio y la hemos cumplido. El Ministerio del Trabajo compromete su voluntad política y administrativa para los trámites tendientes a ese reconocimiento, y el Ministerio ha cumplido a cabalidad. Ahora, ministro, lo que pasa es que hay un principio general y nadie está obligado a imponer. Si no pudieron lograr un acuerdo con bonificación de por medio, ahora sin bonificación me parece que más difícil, ¿no? Yo he estado estos 2 días, Néstor, personalmente, miércoles y jueves, conversando con las organizaciones sindicales que están en este colectivo. Estamos evaluando alternativas porque también son conscientes de la situación y son conscientes que hay una situación que es un hecho notorio y que genera una imposibilidad sobreviviente para cumplir con esta prestación, pero el Ministerio nunca ha dejado de cumplir el compromiso de hacer todas las gestiones. Pero, ministro, ¿cuál podría ser la solución si no es una compensación económica como venían pidiendo estos trabajadores en huelga? Muchos de ellos que interpretaron la decisión de la semana pasada como que listo, como que esto ya había quedado resuelto. ¿Cómo van a solucionar el tema para levantar la huelga? No, Víctor. Sí, señor. ¿Cómo estás, Víctor? No, si hubiera interpretado eso ya hubiera levantado el cese. No, lo estamos justamente, como te digo, en las mesas de diálogo para poder explorar las medidas. Yo lo que te puedo decir son 2 cosas frente a tu pregunta. Una, el Ministerio es respetuoso de las acciones colectivas que toman los trabajadores y sus organizaciones sindicales, pero el Ministerio también es respetuoso de los parámetros legales. Para servidores públicos, empleados públicos, no se posibilita la facultad de huelga, que es un derecho que está posibilitado para trabajadores particulares y trabajadores oficiales. Y en eso fue muy claro no solo el Ministerio, sino la Procuraduría, que medió por solicitud justamente de las organizaciones sindicales en este conflicto. Entonces estamos explorando las vías de cumplimiento. El Ministerio ha cumplido en el 55,9%, son más de 90 puntos del compromiso del acuerdo colectivo 2023-2025 para mirar la ruta que pueda solucionar el conflicto. Nuestro interés es solucionarlo, nuestro interés no es complicarlo, pero obviamente este es un punto muy complejo en el que hay una oposición desde Presidencia con las razones que acaba de advertir, que están manifestadas en el concepto que se conoce públicamente, ¿no? Y doctor Jaramillo, sobre el otro punto, ¿cómo es el tema de que el Ministerio no les podrá pagar las nóminas a quienes están en huelga? Se cortó un poquito, Víctor, repíteme la última parte. ¿Cómo es el anuncio del Ministerio de Trabajo sobre los trabajadores, sobre esos empleados que están en huelga, a quienes aparentemente no les van a pagar el salario mientras permanezcan en huelga? Sí, entonces te explico esto muy rápido. La huelga es una posibilidad habilitada en la ley que tiene una tipología. Hay huelga contractual, hay huelga imputable al empleador, hay huelga por solidaridad y hay huelga por razones económicas y sociales. En los 3 tipos de huelga que anuncié, no se paga el salario por orden directa de cuando aplica la huelga en el Código Laboral para trabajadores particulares y trabajadores oficiales, no empleados públicos que somos nosotros. Solo hay pago cuando hay huelga imputable al empleador. Nosotros consideramos que no hay huelga imputable al empleador porque nosotros hemos cumplido con el acuerdo. Y segundo, consideramos que no hay huelga porque, insisto, el cese colectivo no puede calificarse como huelga para empleados públicos. Para empleados públicos hay unas mesas de seguimiento expresamente establecidas en el decreto 160 y en el artículo 136 del acuerdo. El acuerdo establece unas mesas de seguimiento para solucionar estas problemáticas. Pero adicional a eso, Víctor, para responder a tu pregunta muy concreta, nosotros en el día de ayer recibimos una comunicación del señor Contralor General de la República, donde nos trae a colación el decreto 1647 del 67, ¿qué dice qué? En el que nos recuerda que el salario es contra la prestación efectiva del servicio y no se pueden pagar salarios si no hay prestación efectiva del servicio. Sí. ¿Sabe quién tiene una teoría diferente, señor ministro? ¿Quién, Néstor? El viceministro Palma. Sí, pero ¿cuál es la teoría? Pues la teoría es que los empleados públicos sí pueden hacer huelga y que les tienen que pagar durante los tiempos de huelga. Bueno, Néstor, la pregunta es jurídica, te la voy a responder jurídicamente. Uno puede hacer analogía cuando hay vacíos en la ley. Uno puede hacer interpretación extensiva cuando esa interpretación no es contra ley. Los empleados públicos, yo no escucho al viceministro decir eso, pero bueno, los empleados públicos tienen una regulación propia en el decreto 160 y en nuestro caso el acuerdo colectivo prevé propio una cláusula que establece mesas de cumplimiento.
Entonces, si tú me dices a mí la argumentación jurídica de la persona que tú invoques como fundamento, podemos conversar. Yo personalmente no he escuchado al señor viceministro Palma, con quien tengo una muy buena relación, una conversación. Pero ministro, le sugiero muy respetuosamente que lea el libro del viceministro Palma. Que antes yo lo tengo, él me lo regaló y yo también escribí un libro sobre el tema. Lo que pasa es que los libros, como el código, hay que leerlos completos. Entonces, si tú me vas a decir a mí que el libro mío, por ejemplo, del artículo 448, que me lo han manifestado en muchos espacios, yo les digo, perfecto, leer el 448, pero los libros, a mí me gusta mucho la literatura, Néstor, hay que leer también el prólogo. El prólogo a veces ayuda a explicarlo mucho. Si tú lees el 3 y el 4 del Código Sustantivo, dice claramente que las disposiciones del Código en la parte individual aplican a trabajadores particulares, y la parte colectiva a trabajadores oficiales y trabajadores particulares, y nosotros somos empleados públicos. Entonces, el desarrollo del libro, que yo también escribí uno, y con mucho placer te puedo hacer llegar una copia, está destinado a un grupo poblacional y tiene un ámbito de aplicación subjetiva específico que no puede derivarse pero de una aplicación más allá de lo que... Mándemelo, pero yo estoy con ustedes. Lo que le quiero decir es que la tesis en el gobierno, usted la tiene en la oficina de al lado, es el viceministro de Trabajo el que tiene la teoría de que sí le pueden hacer huelga a los empleados de su ministerio y que les tienen que pagar. Yo leí el libro de Edwin y no recuerdo que diga que para empleados públicos hay derecho, y quisiera ver la fundamentación. Pero de cualquier forma, no creo que sea el debate, Néstor, si el libro de Edwin tiene un párrafo o no lo tiene. Yo lo que leí es un estudio muy juicioso que hizo Edwin sobre cuando era en ese momento académico y dirigente sindical, sobre el desarrollo de huelga que hice yo cuando era profesor. Y vuelvo y te insisto, si tú me dices a mí que el artículo 3 y el artículo 4 del Código Sustantivo fueron derogados, podemos cambiar la conversación. Si tú ves a mí que ubi edem ratio idem jus, es decir, el fundamento de la analogía aplica cuando hay norma y no hay vacío, podemos conversar. Pero acá hay norma específica que opone la aplicación analógica que están proponiendo ustedes y una interpretación contra leyem que opone la posibilidad de una interpretación extensiva. Es un debate muy jurídico, ofrezco excusas a los oyentes porque sé que es un tema... me parece bien la ilustración. No, porque mi deber, Néstor, la claridad es la cortesía del filósofo, decía Ortega y Gasset. Yo quiero ser lo más claro posible. Vale. Y lo más cortés con ustedes, porque ustedes han sido muy corteses conmigo. Y espero mantener siempre una relación muy respetuosa. Señor ministro, este tema de la huelga de trabajadores públicos no estaba incluida también en la reforma laboral. Empleados públicos. De empleados públicos. Sí, de empleados públicos. ¿No estaba también en la reforma laboral? Somos empleados públicos, trabajadores oficiales. Está en la reforma laboral, habría que mirar el ámbito de aplicación de los primeros artículos de la reforma aprobada. En los primeros artículos que tiene, sí había una intención de extender al sector público algunas garantías en materia colectiva, pero tendríamos que mirar específicamente a qué te refieres. ¿Y cómo están defendiendo el derecho a huelga en la reforma laboral y no permitiéndolo en el Ministerio de Trabajo? Es que la reforma modifica el Código Sustantivo. ¿Ya? Entonces, vuelvo y te digo, los empleados públicos, que somos nosotros, tenemos unas normas especiales conforme a lo previsto en el artículo 4 del Código Sustantivo. Pero, es decir, ministro, si le entiendo bien, hoy están en desacuerdo, hoy ustedes señalan que no podrían hacer huelga los trabajadores del Ministerio de Trabajo. Los servidores públicos, empleados públicos. Sí, en general y en particular en el Ministerio de Trabajo. En cualquier ministerio, sí. Pero están intentando cambiar el Código Sustantivo de Trabajo vía proyecto de ley para que sí lo puedan hacer. No, estamos diciendo que hoy las reglas que existen son estas. A mí pueden gustarme las reglas o no gustarme, pero estamos en un estado social de derecho, yo tengo que respetar. Pero el gobierno pretende cambiarlo. El gobierno en este momento no tiene un proyecto de ley en el Congreso en el que se regule la huelga. No sé, pero en la reforma laboral no nos dice usted que hay un artículo que tiene que ver con esto. No, en la reforma laboral hay un artículo que modificaba las mayorías para la votación de huelga y las consecuencias cuando la huelga era declarada ilegal, pero el ámbito de aplicación subjetiva sigue siendo el mismo. Y esa norma que me estás diciendo, pues no fue aprobada favorablemente por la Comisión Séptima, luego en este momento no está en la reforma. Vale, ministro, en conclusión, ¿le van a aplicar a los empleados del Ministerio de Trabajo día no trabajado, día no pagado? Por señalamiento y advertencias de la Procuraduría General de la Nación, del señor Contralor General que nos envió esta comunicación y del decreto 1647 del 67,
la ordenadora del gasto del ministerio no puede pagar salarios mientras no haya prestación de servicio. Vale. Esa es la respuesta. Es el señor ministro de Trabajo, Iván Jaramillo, esta mañana acompañándonos en Blue Radio sobre los problemas laborales en el Ministerio de Trabajo. Gracias, Néstor, ministro. me regalas por favor la elección. Con mucho placer, me encantaría que leyeras mi libro. No, para y mí sería un honor. Y lo leeré con mucho gusto, ministro. le tengo un infinito respeto a usted. Muchas gracias. Gracias, señor. El mío, para todos, un saludo a Felipe que no me preguntó, pero lo aprecio mucho, a Víctor y a Ricardo. Un saludo para todos. Saludo, ministro. Felipe, que no le Chao, preguntó.